pareja de ancianos solitarios acoge a una madre soltera en pleno parto, y lo que sucede cambia todo. Con el vientre a punto de estallar en el parto y el corazón destrozado por la traición más vil de su propia sangre, Vanessa caminaba sin rumbo, arrastrando una maleta vacía de sueños y llena de dolor. No tenía techo, ni dinero, ni una mano amiga, solo la mirada asustada de su hija Lía y la inminente llegada de un bebé que nacería en la nada. Pero el destino, que a veces parece cruel, tenía preparado un encuentro en esa carretera polvorienta que cambiaría no solo su vida, sino la de dos ancianos solitarios que habían perdido la esperanza de ver un milagro. Lo que sucedió en ese kilómetro olvidado hizo llorar incluso a las piedras del camino y demostró que la familia no siempre es la de sangre, sino la que te recoge cuando estás hecho pedazos. Si esta introducción ya te ha erizado la piel, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ninguna historia. Y por favor, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando el día de hoy? Tu comentario nos ayuda a seguir creando. El sol de El Paso caía como plomo derretido sobre la carretera interminable, haciendo que el asfalto brillara con un calor que deformaba el horizonte y quemaba las suelas de los zapatos gastados de Vanessa. Cada paso que daba era una batalla contra la gravedad y el agotamiento extremo, sintiendo cómo el peso de su embarazo de 9 meses tiraba de su espalda hacia abajo, como si la tierra misma quisiera reclamarla antes de tiempo. A su lado, la pequeña Lía, de apenas 5 años, caminaba en silencio, con sus manitas aferradas a la falda de su madre, demasiado cansada incluso para quejarse de la sed que secaba sus labios. El viento soplaba caliente, levantando nubes de polvo rojizo que se pegaban a la piel sudorosa de Vanessa, quien intentaba mantener la compostura para no asustar más a su hija, aunque por dentro se estaba desmoronando pieza por pieza. Habían sido desalojadas esa misma mañana, expulsadas como basura de la pequeña habitación que alquilaban porque el dinero se había terminado hacía semanas, junto con su dignidad. Vanessa miró hacia atrás, hacia la ciudad que se desvanecía en la distancia, recordando con amargura el momento en que el dueño de la casa sacó sus pocas pertenencias a la acera sin mirarla a los ojos. No hubo piedad, ni siquiera al ver su estado avanzado de gestación, porque en un mundo movido por el dinero, la caridad parecía haberse extinguido para una madre soltera y abandonada. La maleta vieja que arrastraba tenía una rueda rota, lo que hacía que cada metro avanzado requiriera un esfuerzo sobrehumano, chirriando contra las piedras como un lamento constante que acompañaba su miseria. No tenían a dónde ir, ningún pariente en cientos de kilómetros, y el único refugio que conocían se había cerrado en su cara con un portazo definitivo y cruel. La carretera secundaria por la que caminaban estaba desierta, apenas transitada por camiones de carga que pasaban a toda velocidad, levantando ráfagas de aire que casi las derribaban. Una contracción repentina y aguda, diferente a las que había sentido días atrás, le atravesó el bajo vientre con la fuerza de un relámpago, obligándola a detenerse en seco y soltar la maleta. Vanessa se dobló sobre sí misma, ahogando un grito para que Lía no entrara en pánico, apretando los dientes con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. Sabía lo que eso significaba. El bebé, la pequeña Yasmín, había decidido que era el momento de llegar al mundo, sin importarle que no tuvieran una cama, ni un médico, ni agua limpia. El miedo la invadió. Un terror frío que contrastaba con el calor del ambiente, porque dar a luz allí, en medio de la nada, era una sentencia de peligro mortal para ambas. Miró a su alrededor buscando alguna sombra, algún árbol, pero solo había arbustos secos y la inmensidad del desierto tejano que se extendía indiferente a su sufrimiento. «Mamá, ¿te duele mucho la barriga?», preguntó Lía con voz temblorosa, tirando suavemente de su mano,
sus grandes ojos marrones llenos de una preocupación que ninguna niña de su edad debería conocer. Vanessa intentó sonreír, pero solo logró una mueca de dolor mientras se enderezaba con dificultad, sintiendo cómo el sudor le bajaba por la sien y se mezclaba con las lágrimas que intentaba retener. «No es nada, mi amor. Es solo que tu hermanita está muy inquieta hoy. Quiere conocerte pronto», mintió con dulzura, acariciando el cabello revuelto de la niña. «Solo tenemos que caminar un poco más. Seguro encontramos una casa o una tienda pronto». Pero Vanessa sabía que era una mentira piadosa. El mapa en su mente le decía que la próxima gasolinera estaba a kilómetros de distancia y sus piernas ya no respondían como debían. La traición de Ramiro, su esposo, y de Marisol, su propia hermana, le había quitado no solo su hogar, sino también su fuerza vital, dejándola vacía de todo, excepto del instinto de proteger a sus crías. El recuerdo de la traición volvió a golpearla con más fuerza que el sol, una herida emocional que dolía más que las contracciones físicas que ahora venían con más frecuencia. Recordaba la noche en que llegó a casa temprano del trabajo temporal que tenía, con los pies hinchados y la esperanza de descansar, solo para encontrar la casa vacía de cosas, pero llena de ausencias. Ramiro se había llevado los ahorros, el coche y, lo más doloroso, se había llevado su confianza y su amor propio al huir con la única familia que le quedaba a Vanessa. La nota que dejaron en la mesa de la cocina era breve y cobarde, sin explicaciones, solo un «lo sentimos» garabateado con prisa que no servía para pagar la renta ni para consolar un corazón roto. Desde ese día, Vanessa había entrado en una espiral de decadencia económica, vendiendo lo poco que le quedaba para comer, hasta que ya no hubo nada más que vender. Otra contracción la obligó a arrodillarse en la tierra caliente, soltando un gemido que esta vez no pudo contener, asustando a Lía, que comenzó a llorar en silencio, abrazando el cuello de su madre. El dolor se irradiaba desde su espalda baja hacia todo su cuerpo, una señal inequívoca de que el trabajo de parto había comenzado de verdad y avanzaba rápido, quizás acelerado por el estrés y el esfuerzo físico. Vanessa miró al cielo azul implacable, rezando una oración muda, pidiendo no por ella, sino por las dos vidas inocentes que dependían de su resistencia en ese momento crítico. Necesitaba agua, necesitaba ayuda, necesitaba un milagro, pero la carretera seguía vacía, extendiéndose como una serpiente gris bajo el calor. Se sentía mareada. Los puntos negros bailaban en su visión y supo que si se desmayaba allí sería el fin para las tres, presas fáciles de la deshidratación o de los peligros de la frontera. Haciendo un esfuerzo titánico, Vanessa se puso de pie una vez más, agarrando la mano de Lía con firmeza, decidida a caminar hasta que su cuerpo colapsara por completo. No iba a rendirse. No podía permitirse el lujo de la rendición cuando tenía una hija de la mano y otra pidiendo nacer. «Vamos, Lía, cantemos esa canción que te gusta, la de la mariposa», dijo Vanessa con voz entrecortada, tratando de distraer a la niña y a sí misma del dolor que la partía en dos. Dieron unos pasos más, lentos y tortuosos. Cada metro ganado al desierto era una pequeña victoria, pero el cuerpo humano tiene límites y Vanessa estaba a punto de cruzar el suyo. A lo lejos, un punto brillante apareció en la carretera, el reflejo del sol en un parabrisas. Un vehículo se acercaba lentamente, ajeno al drama que se desarrollaba en la banquina. En el interior de una vieja camioneta Ford de color crema, que había visto días mejores en décadas pasadas, viajaban Juan y Sonia, una pareja de ancianos que llevaban casados más de 45 años. El aire acondicionado del vehículo no funcionaba bien, por lo que llevaban las ventanillas bajadas, dejando entrar el aire caliente pero corriente del desierto. Juan, un hombre de manos grandes y trabajadoras, conducía con la calma de quien ya no tiene prisa por llegar a ningún lado,
mientras Sonia miraba por la ventana con una expresión melancólica que se había vuelto habitual en ella. Regresaban de una cita médica rutinaria en la ciudad, donde una vez más les habían recordado los achaques de la vejez, esa etapa de la vida que se sentía más pesada cuando la casa estaba en silencio. Sonia suspiró profundamente, alisándose el vestido de flores que llevaba puesto, una prenda sencilla que había cosido ella misma años atrás, cuando sus ojos todavía no se cansaban tanto. El doctor dice que mi presión está bien, Juan, pero yo siento que lo que me falla no es el corazón físico, sino el otro, el de las emociones, dijo ella con voz suave. Juan la miró de reojo, entendiendo perfectamente a qué se refería su esposa. La soledad era una enfermedad silenciosa que los consumía lentamente en su pequeña granja a las afueras. Habían intentado tener hijos durante los primeros 20 años de su matrimonio, visitando médicos, curanderos y rezando a todos los santos, pero el destino les había negado esa dicha. «Ya, mujer, no te pongas triste otra vez con lo mismo», respondió Juan con ternura, aunque su propia voz cargaba con el peso de esa ausencia no resuelta. «Dios sabe por qué hace las cosas. Quizás nuestro destino era cuidarnos el uno al otro, y ya está». Pero Sonia sabía que, aunque se amaban profundamente, el vacío de no haber escuchado nunca la risa de un niño en su hogar, ni haber visto correr a un nieto por el patio, era una herida que nunca había cicatrizado. La panadería artesanal que tenían en su propiedad les daba para vivir y los mantenía ocupados, amasando pan cada madrugada, pero el éxito del negocio no llenaba las sillas vacías en la mesa de Navidad. La carretera se extendía monótona frente a ellos, una cinta gris rodeada de cactus y matorrales secos, un paisaje que conocían de memoria después de toda una vida viviendo en esa región fronteriza. Juan entrecerró los ojos al ver algo inusual a lo lejos, una figura que parecía tambalearse al borde del asfalto, demasiado lejos de cualquier pueblo o parada de descanso. «Mira allá adelante, Sonia, parece que hay alguien caminando», dijo Juan, reduciendo un poco la velocidad de la camioneta, su instinto protector activándose de inmediato. Sonia se ajustó las gafas y miró hacia donde señalaba a su esposo, distinguiendo la silueta de una mujer y una niña pequeña, algo totalmente fuera de lugar en ese tramo inhóspito. «Dios santo, Juan, es una mujer y lleva una niña, y parece que está embarazada», exclamó Sonia, llevándose una mano a la boca al notar cómo la mujer se detenía y se doblaba de dolor. El corazón de Sonia dio un vuelco. Su instinto maternal, ese que nunca había podido usar con un hijo propio, se encendió como una llama furiosa en su pecho al ver la vulnerabilidad de aquellas personas. «¡Acelera, viejo! ¡Acelera! ¡Se está cayendo!», gritó Sonia, olvidando su propia artritis y sus dolores, con los ojos fijos en la mujer que colapsaba lentamente hacia la tierra roja. Juan pisó el acelerador, haciendo rugir el viejo motor de la camioneta, levantando una nube de polvo mientras se acercaban rápidamente a la escena que parecía sacada de una pesadilla. Vieron cómo la mujer caía de rodillas, incapaz de dar un paso más, y cómo la niña pequeña trataba inútilmente de sostenerla, una imagen que rompería el corazón de cualquiera. Vanessa, por su parte, escuchó el sonido del motor acercándose, pero su visión ya estaba borrosa y el dolor de las contracciones era tan intenso que le impedía girar la cabeza. Sintió que el mundo se apagaba a su alrededor, que el calor la consumía, y su único pensamiento claro fue pedir perdón a sus hijas por haberles fallado de esa manera tan terrible. La camioneta derrapó ligeramente al frenar en la grava del arcén, deteniéndose a pocos metros de donde Vanessa luchaba por respirar entre gemidos de dolor. Antes de que Juan pudiera apagar el motor completamente, Sonia ya había abierto la puerta y bajaba con una agilidad que no había mostrado en años, corriendo hacia ellas. «¡Ayúdennos, por favor!»,
gritó la pequeña Lía al ver a la anciana acercarse, sus lágrimas dejando surcos limpios en su carita sucia de polvo. «Mi mamá se muere». Esas palabras golpearon a Sonia en el alma, confirmando la gravedad de la situación. No era un simple cansancio, era una emergencia de vida o muerte en medio de la nada. Juan bajó de la camioneta segundos después, ajustándose el chaleco y corriendo tras su esposa, su rostro serio y preocupado al comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo frente a ellos. Al llegar junto a Vanessa, Sonia se arrodilló en la tierra caliente sin importarle manchar su vestido, tomando las manos frías y sudorosas de la joven madre. «Tranquila, hija, tranquila, ya estamos aquí. ¿Qué te pasa? ¿Es el bebé?», preguntó Sonia con voz firme pero dulce, tratando de transmitir calma en medio del caos. Vanessa abrió los ojos con dificultad, encontrándose con la mirada bondadosa de la anciana, una mirada que le recordó que todavía existía bondad en el mundo. Vanessa intentó hablar, pero una nueva contracción le robó el aliento, obligándola a apretar la mano de Sonia con una fuerza desesperada, sus nudillos blancos por la presión. «Va a nacer, ya viene», logró articular entre jadeos, su cuerpo convulsionándose con el esfuerzo involuntario de expulsar al bebé. Sonia miró a Juan con urgencia, sus ojos transmitiendo una orden clara y precisa que no necesitaba palabras. No había tiempo para llegar al hospital. El nacimiento era inminente. «Juan, trae el agua que tenemos en la camioneta y la manta que usamos para los picnics. ¡Rápido!», ordenó Sonia, asumiendo el control de la situación con una autoridad natural. Juan asintió y corrió de vuelta al vehículo, sus botas golpeando la tierra seca, mientras su mente trataba de procesar que estaba a punto de presenciar un nacimiento en la carretera. Lía, asustada y confundida, se aferraba al brazo de Sonia, buscando protección en esa desconocida que había aparecido como un ángel guardián. «¿Mi mamá va a estar bien?», preguntó la niña con un hilo de voz, mirando el rostro contraído de dolor de su madre. Sonia, sin dejar de acariciar la frente de Vanessa, miró a la niña y le sonrió con una seguridad que no sentía del todo, pero que era necesaria. «Tu mamá es una leona, mi niña, y tú vas a conocer a tu hermanita hoy mismo. Todo va a salir bien, te lo prometo». Vanessa sentía que su cuerpo se partía en dos. Una presión inmensa en su cadera le indicaba que la cabeza del bebé ya estaba coronando, buscando la salida hacia la luz. «No puedo, no tengo fuerzas», gritó Vanessa, el agotamiento de días de caminar y mal comer cobrándole factura en el momento crucial. Sonia se acercó más a su rostro, obligándola a mirarla a los ojos, creando una conexión profunda entre dos mujeres desconocidas, unidas por el milagro de la vida. «Escúchame bien, muchacha. No sé quién eres, ni de dónde vienes, pero no has llegado hasta aquí para rendirte ahora. Tienes a esa niña mirándote y a otra queriendo vivir. Vas a empujar». Juan regresó con la garrafa de agua y la manta vieja de cuadros, además de un kit de primeros auxilios básico que siempre llevaba en la guantera por precaución. Extendieron la manta en el suelo lo mejor que pudieron, tratando de crear un espacio mínimamente limpio sobre la tierra y las piedras del desierto. Ayudaron a Vanessa a acomodarse sobre la manta, un movimiento que le arrancó otro grito de dolor, pero que le dio un poco más de comodidad que el suelo desnudo. «Juan, distrae a la niña. Llévala un poco más allá. Esto no va a ser bonito», susurró Sonia a su esposo, sabiendo que el parto podría complicarse y ser visualmente impactante para Lía. Juan, con su torpeza habitual pero con un corazón enorme, tomó suavemente la mano de Lía y la guió hacia la camioneta, hablándole de cosas triviales para calmarla. «Ven, pequeña, vamos a ver si encontramos algo dulce en la guantera. ¿Te gustan los caramelos de miel?», le dijo Juan, tratando de que la niña no mirara hacia atrás. Mientras tanto, Sonia levantó el vestido de Vanessa, viendo que, efectivamente, el bebé ya estaba pidiendo paso, la cabecita oscura asomando con cada contracción. Sonia nunca había asistido a un parto, pero había visto nacer animales en la granja y había escuchado historias de su abuela.
El instinto y la necesidad guiaban sus manos. Muy bien, hija. Cuando sientas la próxima ola de dolor, quiero que empujes con todo lo que tengas. Empuja hacia abajo, hacia mí, instruyó Sonia, colocándose en posición. El desierto se convirtió en una sala de parto improvisada bajo el cielo infinito, donde el único sonido era el viento y la respiración agitada de Vanessa. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, como si la naturaleza misma estuviera decorando el escenario para la llegada de una nueva vida. Vanessa cerró los ojos, visualizó la cara de Lía y pensó en el bebé que venía, sacando fuerzas de donde no las había, de ese reservorio secreto que solo las madres poseen. La contracción llegó como una marea incontenible, poderosa y absoluta, obligando a Vanessa a arquear la espalda y gritar con una mezcla de dolor y liberación primitiva. Sonia sostenía la cabeza del bebé con delicadeza, guiando la salida. Sus manos temblaban ligeramente, pero se mantenían firmes en su propósito de traer esa vida al mundo a salvo. Eso es. Ya veo la cabeza completa, un poco más, un esfuerzo más. Animaba Sonia con lágrimas en los ojos por la emoción del momento tan crudo y real. Juan, desde la distancia, escuchaba los gritos y rezaba en silencio, mirando a Lía que comía un caramelo, ajena al drama sangriento y milagroso que ocurría a metros de ella. Vanessa sentía que se desgarraba, pero la voz de Sonia era su ancla, su guía en medio de la tormenta de dolor que amenazaba con ahogarla. Pensó en Ramiro, en Marisol, y transformó todo ese odio y tristeza en combustible puro para empujar, para demostrarles que ella y sus hijas sobrevivirían a pesar de ellos. «Empuja, mi niña, empuja», gritó Sonia, viendo cómo los hombros del bebé se liberaban, girando suavemente para salir del canal de parto. Con un último grito desgarrador que resonó en el silencio del desierto, Vanessa dio el empujón final, sintiendo cómo la presión desaparecía de golpe, seguida de una sensación de vacío y calor. El cuerpo pequeño y resbaladizo del bebé se deslizó en las manos de Sonia, quien lo sostuvo con la reverencia de quien sostiene un tesoro sagrado, una vida nueva y frágil. Hubo un segundo de silencio absoluto, un momento de tensión donde el tiempo pareció detenerse, esperando la señal de que todo estaba bien, de que la vida había triunfado. Y entonces, un llanto fuerte y vigoroso rompió la quietud de la tarde, un grito de vida que anunció la llegada de Yasmín al mundo contra todo pronóstico y adversidad. Sonia soltó el aire que había estado conteniendo y comenzó a llorar abiertamente, limpiando la carita del bebé con el borde de su delantal, maravillada por la perfección de la criatura. «Es una niña preciosa», exclamó Sonia, levantando al bebé para que Vanessa pudiera verla, el cordón umbilical todavía pulsando, uniéndolas. Vanessa, exhausta y cubierta de sudor y polvo, levantó la cabeza y vio a su hija, pequeña, roja y gritando, y supo en ese instante que todo el sufrimiento había valido la pena. Extendió los brazos temblorosos y Sonia colocó al bebé sobre su pecho, piel con piel, corazón con corazón, calmando el llanto de la recién nacida casi al instante. Juan, al escuchar el llanto del bebé, se quitó el sombrero en señal de respeto y gratitud, secándose una lágrima furtiva que escapó de sus ojos cansados. «Lía, escucha eso. Es tu hermana», dijo Juan con la voz quebrada, tomando a la niña en brazos para llevarla a conocer a la nueva integrante de su familia reducida. Vanessa besaba la cabeza húmeda de Yasmín, susurrando palabras de amor y bienvenida, ignorando el dolor de su cuerpo, embriagada por la oxitocina y el amor incondicional. Sonia buscó en el kit de primeros auxilios unas tijeras y un hilo fuerte, sabiendo que tenía que cortar el cordón con cuidado para evitar infecciones en ese ambiente hostil. «Juan, trae el alcohol del botiquín, tenemos que cortar el cordón», gritó Sonia, sin apartar la vista de la madre y la hija que formaban una imagen de la piedad moderna.
El sol ya casi se ocultaba, dejando una luz dorada que bañaba la escena, convirtiendo ese pedazo de carretera sucia en un lugar sagrado donde la vida había vencido a la muerte. Sonia ató el cordón con firmeza y lo cortó, separando físicamente a madre e hija, pero uniendo sus destinos para siempre con el de ellos, los extraños que las salvaron. Envolvió a la bebé en la camisa de franela limpia que Juan se había quitado, improvisando un pañal y una manta para protegerla del frío que empezaba a caer con la noche. Una vez que el caos del nacimiento se calmó un poco, la realidad de la situación volvió a imponerse. Estaban en medio del desierto, de noche, con un recién nacido y una madre agotada. Sonia ayudó a Vanessa a limpiarse lo mejor posible con el agua que quedaba y toallas húmedas, tratando de darle un poco de dignidad en medio de la precariedad. Juan cargó la maleta de Vanessa y la subió a la parte trasera de la camioneta, sorprendiéndose de lo ligera que era, prueba fehaciente de la pobreza extrema en la que vivían. «No podemos dejarlas aquí ni llevarlas a un refugio en este estado», dijo Juan a su esposa en voz baja, mientras Vanessa amamantaba a Yasmín en el asiento trasero de la camioneta. Sonia lo miró, indignada de que siquiera sugiriera la posibilidad de dejarlas. «Por supuesto que no, Juan. Se vienen con nosotros a casa. Tienen hambre, sed y necesitan descanso. Mañana veremos qué hacer, pero hoy duermen bajo nuestro techo». Vanessa escuchó el murmullo y el miedo a ser una carga o a deberle algo a extraños la invadió. El orgullo herido de quien ha sido autosuficiente toda la vida. «Señora, no queremos molestar. Si nos pueden dejar en el próximo pueblo, buscaremos un lugar», dijo Vanessa con voz débil, aunque sabía que no tenía dinero para pagar nada. Sonia se giró desde el asiento del copiloto con una sonrisa firme que no admitía réplicas. «Ni se te ocurra decir eso. Tú acabas de dar a luz en la tierra y esa niña necesita una cama caliente. No es molestia, es lo que Dios manda. Además, tengo sopa de pollo en la casa». La mención de la comida hizo rugir el estómago de Lía, quien estaba sentada junto a su madre, mirando fascinada los dedos minúsculos de su hermanita nueva. Vanessa asintió, las lágrimas rodando de nuevo por sus mejillas, esta vez de gratitud pura hacia esos dos ángeles de cabello blanco que habían aparecido en su hora más oscura. El viaje hacia la granja de Sonia y Juan fue silencioso pero reconfortante. El sonido del motor y el movimiento suave del vehículo arrullaron a Lía y a Yasmín, que dormían plácidamente. Vanessa miraba por la ventana la oscuridad del desierto, pensando en cómo su vida había dado un giro de 180 grados en cuestión de horas. Atrás quedaba el abandono de Ramiro, la crueldad de su hermana Marisol y el miedo a morir en la carretera. Adelante había incertidumbre, pero también calor humano. Juan conducía con más cuidado que nunca, consciente de la carga preciosa que llevaba, sintiéndose extrañamente útil y vivo por primera vez en mucho tiempo. Llegaron a la pequeña casa de campo, una construcción modesta pero acogedora, rodeada de un jardín que Sonia cuidaba con esmero y el olor a pan recién horneado que salía de la panadería anexa. Juan ayudó a Vanessa a bajar, ofreciéndole su brazo fuerte como apoyo, mientras Sonia cargaba a la bebé Yasmín, sin querer soltarla ni por un segundo. Entraron en la casa, donde la luz cálida de las lámparas y los muebles antiguos creaban una atmósfera de hogar, algo que Vanessa y sus hijas no habían sentido en mucho tiempo. «Bienvenidas a su casa, por el tiempo que necesiten», dijo Juan, cerrando la puerta detrás de ellos, dejando fuera el frío de la noche y los peligros del mundo. Sonia preparó rápidamente una habitación que usaban de almacén, improvisando camas cómodas con sábanas limpias que olían a lavanda y cariño de abuela. Esa noche, mientras Vanessa comía la sopa caliente que Sonia le sirvió, sintió que una parte de su alma rota comenzaba a sanar, no por la comida, sino por la compañía. Los primeros días en la casa de Sonia y Juan
pasaron en una especie de neblina para Vanessa, entre la recuperación del parto y el cuidado de la recién nacida. Sonia se convirtió en una abuela instantánea, enseñándole a Vanessa trucos para calmar los cólicos de Yasmín y mimando a Lía con galletas recién salidas del horno de la panadería. Juan, que al principio se mostraba un poco reservado por no saber tratar con niños, pronto se encontró siendo seguido por Lía a todas partes, explicándole cómo funcionaba el horno o cómo regar las plantas. Vanessa observaba estas interacciones con el corazón encogido, preguntándose cuánto tiempo podría durar esa paz antes de que la realidad las obligara a marcharse. Una tarde, mientras ayudaba a Sonia a doblar ropa limpia en el porche, Vanessa decidió que era momento de hablar sobre el futuro. No podía abusar de la hospitalidad de los ancianos. Doña Sonia, no sé cómo pagarles todo lo que han hecho por nosotras. Me han salvado la vida, pero necesito buscar trabajo y un lugar donde vivir en cuanto me recupere, dijo Vanessa bajando la mirada. Sonia dejó de doblar una sábana y la miró con seriedad, sus ojos azules brillando con una determinación que sorprendió a Vanessa. Hija, Juan y yo ya estamos viejos. La panadería nos da mucho trabajo y las fuerzas ya no nos acompañan como antes. Estábamos pensando, ¿por qué no te quedas aquí? Vanessa se quedó paralizada, sin entender del todo la propuesta. ¿Quedarme? ¿Aquí? Sí, necesitamos ayuda en el negocio y en la casa. Tú necesitas un techo y trabajo. Podríamos pagarte un sueldo y tendrías la habitación para ti y las niñas. Sería un trabajo, no caridad. La propuesta era demasiado buena para ser verdad. Una solución perfecta a todos sus problemas inmediatos, pero el miedo a ser una intrusa seguía presente. Pero, ¿y Juan? ¿Él está de acuerdo? No quiero incomodar, preguntó Vanessa temiendo que fuera solo una idea impulsiva de Sonia. En ese momento, Juan apareció por la puerta trasera, con Lía sobre sus hombros, riendo a carcajadas, una imagen que Vanessa nunca había visto con el propio padre de la niña. «Yo fui el de la idea, muchacha», dijo Juan con una sonrisa tímida. «Esta casa ha estado muy silenciosa por demasiado tiempo y necesito a alguien que tenga buena mano para los pasteles». Vanessa sintió un nudo en la garganta y asintió, incapaz de hablar, sellando un pacto tácito que convertiría a esos 4 extraños en una familia improbable. Así comenzó la nueva vida de Vanessa en la panadería El Buen Trigo. Aprendió rápido el oficio, mostrando un talento natural para la repostería que sorprendió a Juan. Se levantaba antes del amanecer para amasar el pan, con Yasmín durmiendo en un Moisés cerca del horno caliente, mientras Sonia y Juan se encargaban de las ventas y de cuidar a Lía. La panadería, que antes era solo un lugar de paso para los clientes, comenzó a llenarse de vida y risas. Los clientes notaron el cambio, no solo en el sabor del pan, sino en el ambiente. Vanessa trabajaba duro, agradecida por cada día de paz, ahorrando cada centavo que ganaba para comprar ropa nueva a sus hijas, algo que Ramiro nunca le permitió hacer. Ver a Lía estrenar un vestido rosa y unos zapatos que no le apretaban fue uno de los momentos más felices de su vida. Un símbolo de que estaban saliendo del agujero. Pero el pasado, como una sombra alargada, no desaparece tan fácilmente. A veces, por las noches, Vanessa lloraba recordando la traición de su hermana, preguntándose por qué le habían hecho tanto daño. Meses después, la rutina se había establecido sólidamente. Yasmín crecía sana y fuerte, siendo la adoración absoluta de sus abuelos postizos. Sonia le tejía ropa, le cantaba canciones de cuna antiguas y la paseaba con orgullo por el pueblo, presentándola como su nieta a quien quisiera escuchar. Juan, por su parte, le había construido una cuna de madera tallada a mano y pasaba las tardes enseñándole a Lía a leer y escribir, llenando el vacío educativo que la pobreza había causado. Vanessa observaba cómo sus hijas florecían en ese ambiente de amor seguro, algo que nunca hubieran tenido con un padre ausente y una madre estresada por las deudas. Un día,
un hombre joven y apuesto, entró en la panadería. Se llamaba Carlos, era el nuevo veterinario del pueblo que venía a revisar el ganado de las granjas cercanas. «Buenos días, huele delicioso aquí», dijo Carlos con una sonrisa amable, sus ojos deteniéndose en Vanessa, que estaba detrás del mostrador con harina en la mejilla. Vanessa se sintió cohibida, no estaba acostumbrada a que la miraran con interés, mucho menos un hombre que parecía educado y gentil. «Buenos días, tenemos pan recién hecho y empanadas de calabaza», respondió ella, limpiándose las manos en el delantal, sintiendo un calor subir a sus mejillas. Carlos compró un poco de todo y prometió volver, y lo hizo día tras día con la excusa de comprar pan, aunque todos sabían que iba por la panadera. Sonia, con su ojo clínico de mujer experimentada, se dio cuenta de inmediato de lo que estaba pasando y comenzó a actuar de Celestina sutil. «Ese muchacho Carlos es muy trabajador y le gustan los niños. Lo vi jugando con Lía afuera», comentaba Sonia casualmente mientras amasaban la masa. Vanessa negaba con la cabeza, temerosa de abrir su corazón de nuevo. «No, doña Sonia, yo ya no estoy para amores. Mi prioridad son mis hijas, todos los hombres son iguales». Pero Carlos demostró ser diferente. No presionaba, solo estaba presente. Ayudaba a Juan a cargar sacos de harina pesados sin que se lo pidieran y le traía juguetes pequeños a las niñas. Poco a poco, la coraza de Vanessa comenzó a agrietarse, permitiendo que la luz entrara de nuevo en su vida sentimental, aunque el miedo seguía latente. Mientras tanto, lejos de allí, en un pueblo de mala muerte cerca de la frontera, Ramiro y Marisol comenzaban a vivir las consecuencias de sus actos malvados. El dinero robado se les había acabado rápido en vicios y malas inversiones, y la relación, nacida de la traición, se estaba pudriendo por dentro, llena de reproches y violencia verbal. Ramiro, siempre buscando el camino fácil, se había involucrado en negocios turbios de estafas a turistas en México, pensando que era más listo que nadie. Marisol, por su parte, empezaba a sentir el peso de la culpa, no tanto por arrepentimiento genuino al principio, sino porque su vida era miserable y extrañaba la estabilidad que tenía antes. Se preguntaba qué habría sido de su hermana y sus sobrinas, si habrían sobrevivido al desalojo, sin saber que estaban viviendo mejor que ella. Un domingo por la tarde, mientras celebraban el primer cumpleaños de Yasmín con una fiesta pequeña en el jardín, Juan pidió la atención de todos. Había globos, un pastel hecho por Vanessa, y Carlos estaba allí, sosteniendo a Lía en sus hombros, ya integrado casi como parte de la familia. Juan, con la voz temblorosa por la emoción y los años, tomó la mano de Sonia y miró a Vanessa con un cariño profundo. «Queremos decirles algo importante. Sonia y yo hemos hablado con el abogado del pueblo esta mañana», empezó Juan, haciendo una pausa dramática que asustó a Vanessa. «¿Pasa algo malo? ¿Van a vender la panadería?», preguntó Vanessa, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, el miedo a perder su hogar resurgiendo. Sonia negó con la cabeza, sonriendo con lágrimas en los ojos. «No, hija, es todo lo contrario. Hemos decidido hacer nuestro testamento. No tenemos hijos de sangre ni parientes que se preocupen por nosotros». Vanessa escuchaba atenta, abrazando a Yasmín contra su pecho. «Cuando Dios nos llame, queremos que todo lo que tenemos, la casa, la panadería, la camioneta vieja y los ahorros, todo sea para ti y para las niñas», dijo Juan con solemnidad. Un silencio absoluto cayó sobre el jardín, solo roto por el canto de los grillos. Vanessa no podía creer lo que escuchaba. «No, yo no puedo aceptar eso. Es el trabajo de toda su vida. No es justo», balbuceó Vanessa, abrumada por la generosidad de esos dos ancianos. «Es lo más justo del mundo», interrumpió Sonia, acercándose a ella. «Tú nos diste lo que le pedimos a Dios durante 40 años y nunca nos dio la sensación de ser padres y abuelos. Nos llenaste la casa de ruido, de risas, de vida. Nos cuidaste cuando estuvimos enfermos de gripe el invierno pasado.
Tú eres nuestra hija, Vanessa, de corazón, sentenció Juan. Vanessa rompió a llorar y se lanzó a abrazar a la pareja de ancianos, fundiéndose en un abrazo de 3 generaciones unidas no por la sangre, sino por el amor y la lealtad. Carlos miraba la escena conmovido, admirando aún más a esa mujer fuerte que había sabido construir una familia desde las cenizas de su pasado. Ese día, Vanessa entendió que la familia es un jardín que se riega con acciones diarias y que ella había encontrado el jardín más hermoso en el lugar más inesperado. Pero la felicidad nunca es completa sin pruebas finales. Unos meses después, una carta llegó a la panadería, una carta con remitente desconocido, pero con una letra que Vanessa reconoció al instante y que le heló la sangre. Era de Marisol. La carta estaba sucia, arrugada, como si hubiera viajado mucho, y el contenido prometía sacudir los cimientos de la nueva vida de Vanessa. Vanessa sostuvo la carta con manos temblorosas, sintiendo cómo el fantasma de su pasado intentaba entrar por la puerta de su refugio seguro. Se encerró en su habitación, sentándose en el borde de la cama, y dudó durante varios minutos si debía abrirla o simplemente quemarla y olvidar que existía. Finalmente, la curiosidad y la necesidad de cierre pudieron más. Rasgó el sobre y comenzó a leer las palabras garabateadas con desesperación por su hermana. Vanessa, sé que no merezco que leas esto. Sé que soy lo peor que te ha pasado. Ramiro me dejó, me robó lo poco que tenía y se fue. Estoy enferma y sola en un hospital de caridad en la frontera. No te pido dinero ni que me perdones. Solo quería que supieras que me arrepiento cada día de haberte traicionado. Pagaría con mi vida por ver a mis sobrinas una vez más. Lo siento. Las lágrimas de Vanessa caían sobre el papel, mezclando tinta y dolor. Sentía rabia, sí, mucha rabia por todo lo que habían sufrido por culpa de ellos. Pero también sentía lástima. Lástima por una mujer que lo tenía todo y lo tiró por la borda por un hombre que no valía nada. Sonia entró en la habitación habiendo notado la angustia de Vanessa. Se sentó a su lado sin decir nada, simplemente ofreciendo su presencia reconfortante. «Es mi hermana, está enferma y sola», dijo Vanessa pasándole la carta a Sonia. Sonia leyó la carta en silencio. Su rostro se endureció al recordar el dolor que esa mujer le había causado a su hija adoptiva. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Sonia devolviéndole el papel. «No lo sé. Una parte de mí quiere que sufra, que sienta lo que yo sentí en ese desierto. Pero otra parte recuerda cuando éramos niñas y jugábamos juntas», confesó Vanessa, el conflicto interno desgarrándola. «El perdón no es para ella, Vanessa. El perdón es para ti, para que no cargues con ese veneno en tu corazón. Pero perdonar no significa olvidar, ni permitir que te hagan daño de nuevo», aconsejó Sonia con la sabiduría de los años. Vanessa pasó la noche en vela pensando. Miró a sus hijas durmiendo pacíficamente y supo que no quería que crecieran con una madre amargada por el rencor. Decidió que iría a verla. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida para poder entregarse completamente a su futuro con Carlos y su nueva familia. Carlos se ofreció a llevarla. Juan y Sonia se quedaron cuidando a las niñas, preocupados, pero respetando la decisión de Vanessa de enfrentar sus demonios. El viaje hacia la frontera fue tenso. Vanessa repasaba mentalmente lo que le diría, preparándose para ver al monstruo que había destruido su vida anterior. Pero al llegar al hospital de caridad, lo que encontró no fue un monstruo, sino una sombra de lo que fue su hermana. Marisol estaba demacrada, envejecida 10 años en uno, acostada en una cama de metal en una sala común llena de enfermos. Al ver entrar a Vanessa, Marisol intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, una mezcla de vergüenza y alivio. «Viniste. No creí que vinieras», susurró Marisol con voz ronca. Vanessa se mantuvo a una distancia prudente, de pie al pie de la cama, cruzada de brazos como una barrera protectora entre ella y el pasado.
Vine para que veas que estoy viva, que mis hijas están vivas. A pesar de ti y de Ramiro, dijo Vanessa con frialdad, pero sin gritar. Lo sé, y gracias a Dios por eso. Vanessa, fui una estúpida. La envidia me cegó. Siempre quise lo que tú tenías, tu brillo, y al final me quedé sin nada, sollozó Marisol. Vanessa escuchó las disculpas, las súplicas de perdón, viendo la sinceridad en la derrota de su hermana. Ramiro la había abandonado cuando enfermó, llevándose hasta el último centavo, dejándola a su suerte como había hecho con Vanessa. Te perdono, Marisol, dijo Vanessa finalmente, sintiendo cómo un peso enorme se levantaba de sus hombros. Te perdono, porque no quiero odiarte el resto de mi vida. Marisol sonrió entre lágrimas, extendiendo una mano débil hacia su hermana. Entonces, ¿podemos volver a ser hermanas? ¿Puedo conocer a Yasmín? Vanessa miró esa mano, la misma mano que la había empujado al abismo, y tomó una decisión madura y dolorosa. No, Marisol, te perdono, pero eso no significa que puedas volver a mi vida. Rompiste algo que no se puede arreglar con un «lo siento». Te ayudaré con los medicamentos que necesites. No dejaré que mueras aquí sola porque soy humana, pero no vas a entrar en mi casa ni vas a ver a mis hijas. Ellas tienen una familia que las ama y las protege, y tú perdiste el derecho a ser parte de eso. Fue una sentencia dura pero necesaria. Marisol bajó la mano, comprendiendo que hay errores que tienen consecuencias eternas, asintiendo con resignación. Vanessa salió del hospital con la cabeza en alto, respirando el aire libre con pulmones nuevos. Carlos la esperaba afuera, apoyado en el coche, y al verla, le abrió los brazos. ¿Estás bien?, preguntó él, envolviéndola en un abrazo seguro. Sí, ahora sí estoy bien. Vámonos a casa, respondió Vanessa, sabiendo que su verdadero hogar la esperaba con olor a pan caliente y amor sincero. Mientras conducían de regreso, la radio dio una noticia de última hora que cerraría el círculo de justicia divina de manera sorprendente. Detenido en Tijuana, peligroso estafador buscado en 2 estados, escuchó Vanessa, subiendo el volumen instintivamente. La noticia en la radio resonó dentro del coche como un trueno en medio de un cielo despejado, paralizando el aire y el tiempo por unos segundos eternos. El locutor detallaba con voz monótona la captura de una banda de estafadores en la frontera, mencionando a Ramiro como uno de los cabecillas que había engañado a decenas de turistas inocentes. Vanessa sintió que el estómago se le revolvía, una mezcla nauseabunda de satisfacción y tristeza antigua, como si una herida vieja se abriera solo para dejar salir el pus que quedaba dentro. Carlos, notando su palidez repentina, detuvo el coche a un lado de la carretera polvorienta, apagó el motor y se giró hacia ella, tomando sus manos frías entre las suyas, con una ternura que contrastaba con la crudeza del momento. No dijo nada, porque sabía que en instantes así las palabras sobran y lo único que importa es el calor humano que te recuerda que no estás sola frente a los fantasmas. Vanessa cerró los ojos y por un instante un flashback la golpeó. Recordó el día de su boda con Ramiro, las promesas vacías dichas frente a un altar, la sonrisa encantadora que escondía a un narcisista incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. Se dio cuenta de que había pasado años llorando por un hombre que nunca existió realmente, que solo era una proyección de sus propios deseos de tener una familia feliz. La cárcel en México sería un lugar duro, un castigo terrenal que él se había buscado con cada mentira y cada traición. Pero ella ya no sentía la necesidad de verlo sufrir. Solo sentía un inmenso alivio de saber que ya no podría hacerle daño a nadie más. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire seco de Texas, y al exhalar, soltó los últimos vestigios de rencor que la ataban a ese hombre, cortando las cadenas invisibles definitivamente. Se acabó, Carlos. Realmente se acabó, murmuró ella, abriendo los ojos que ahora brillaban no con lágrimas de dolor, sino con la claridad de quien ha salido de una tormenta larga y oscura. Carlos asintió,
besando sus nudillos con respeto, admirando la fortaleza de esa mujer que había transformado el plomo de su vida en oro puro. Él eligió su camino, Vanessa, y tú elegiste el tuyo. Mira dónde estás ahora. Mira lo que has construido. Él tiene barrotes, tú tienes una familia, dijo Carlos con firmeza, sus palabras actuando como un bálsamo final sobre la cicatriz. Arrancaron el coche de nuevo, dejando atrás el arcén y la noticia, dirigiéndose hacia la granja donde la vida real, la vida buena, los esperaba. Al llegar vieron a Juan en el porche, meciendo a Yasmín en sus brazos, mientras Lía jugaba a perseguir a las gallinas, una escena de paz doméstica que valía más que todo el oro del mundo. Vanessa bajó del coche y corrió a abrazar a sus hijas, sintiendo la solidez de sus cuerpos pequeños, la realidad tangible de su amor, prometiéndose que ellas nunca conocerían la sombra de la deshonestidad de su padre biológico. Esa noche, mientras amasaba el pan para el día siguiente, Vanessa sintió que sus manos eran más fuertes, más capaces. La harina y el agua se mezclaban bajo sus dedos como la metáfora de su propia reconstrucción. Sonia se acercó, intuyendo que algo había cambiado en el aire, y al ver la serenidad en el rostro de Vanessa, supo que el pasado había dejado de ser una carga para convertirse en una lección. El tiempo, ese escultor silencioso, comenzó a pasar con una suavidad que la familia no había conocido antes, marcando las estaciones con el crecimiento de las niñas y el éxito de la panadería. Yasmín dio sus primeros pasos una tarde de otoño, tambaleándose sobre sus piernas regordetas en el suelo de madera de la sala, bajo la mirada atenta y orgullosa de sus 4 padres. Fue Juan quien la atrapó antes de que cayera, riendo con esa risa ronca que había recuperado gracias a la presencia de las niñas, celebrando el hito como si fuera una victoria olímpica. Lía, por su parte, había comenzado la escuela primaria, un lugar donde al principio se sentía tímida por ser la niña nueva y pobre, pero que pronto conquistó con su inteligencia y la seguridad que le daba su hogar. La panadería El Buen Trigo se había convertido en el corazón de la comunidad, famosa no solo por sus empanadas, sino por la historia de amor y rescate que se respiraba en cada rincón del local. Vanessa había introducido nuevas recetas, fusionando los sabores tradicionales que Sonia le enseñó con toques modernos que atraían a gente de la ciudad, revitalizando el negocio que antes apenas sobrevivía. Compraron un horno industrial nuevo, una inversión que les permitió triplicar la producción y contratar a una ayudante, una chica joven del pueblo que recordaba a Vanessa en sus inicios. La prosperidad económica trajo consigo una tranquilidad que permitió a Sonia y Juan relajarse por fin, dejando de preocuparse por cada centavo y empezando a disfrutar verdaderamente de su jubilación activa. Pero no todo era trabajo. Los domingos se instauraron como sagrados para la familia, días de picnic en el campo o de ver películas antiguas en la televisión de la sala. En esos momentos, Vanessa observaba a Carlos interactuar con las niñas y sentía que el corazón se le hinchaba de un amor maduro y tranquilo, muy diferente al enamoramiento ciego de su juventud. Carlos le enseñaba a Lía a montar en bicicleta, corriendo detrás de ella con paciencia infinita, sosteniendo el asiento hasta que ella encontraba el equilibrio, una metáfora perfecta de lo que él hacía por todas ellas. Yasmín, que ya empezaba a balbucear sus primeras palabras, llamaba tata a Juan y papa a Carlos indistintamente, creando una confusión adorable que a nadie le importaba corregir. Una tarde, Lía llegó de la escuela con un dibujo en la mano, un trazo infantil de 5 figuras bajo un sol enorme y sonriente, cada una etiquetada con nombres mal escritos pero llenos de significado. Mira, mamá, esta es mi familia. Tú, yo, Yasmín, el abuelo Juan y la abuela Sonia. Y este de aquí es Carlos, explicó la niña con inocencia, señalando la figura alta al lado de su madre. Vanessa miró el dibujo y luego a Carlos, que estaba reparando una estantería cerca,
y vio cómo él se detenía y sonreía con una emoción contenida al escucharse incluido en ese círculo sagrado. «Es un dibujo precioso, mi amor. Es la familia más bonita del mundo», dijo Vanessa, pegando el papel en la nevera con un imán, oficializando ante el universo la estructura de su nuevo clan. Sin embargo, la vida tiene una forma peculiar de recordarnos nuestra fragilidad justo cuando nos sentimos más seguros, como una nube negra que aparece de la nada en un día de verano. Juan, que siempre se había jactado de su fuerza de roble, sufrió un pequeño accidente mientras cargaba sacos de pienso en el granero, un resbalón tonto que le provocó un dolor agudo en la espalda. Lo encontraron en el suelo, incapaz de levantarse, con el rostro contraído por el dolor y, peor aún, por la vergüenza de sentirse inútil y vulnerable frente a las mujeres que quería proteger. Carlos y Vanessa lo llevaron al hospital local, donde el médico diagnosticó una hernia discal severa que requeriría reposo absoluto y tal vez cirugía si no mejoraba. El regreso a casa fue silencioso. Ver a Juan, el pilar de la granja, postrado en una cama y dependiendo de otros para moverse, fue un golpe de realidad duro para todos, especialmente para Sonia. La anciana se mostraba fuerte frente a él, pero Vanessa la escuchaba llorar bajito en la cocina por las noches, aterrorizada ante la idea de que la vejez estaba ganando la batalla. Fue entonces cuando Vanessa tomó las riendas de la granja, además de la panadería, demostrando una capacidad de liderazgo y organización que sorprendió incluso a ella misma. Se levantaba una hora antes para alimentar a los animales, coordinaba los pedidos y se aseguraba de que Juan tuviera sus medicinas y sus comidas a tiempo, sin una sola queja. Carlos se convirtió en su mano derecha, asumiendo las tareas físicas más pesadas después de su turno en la veterinaria, trabajando hombro a hombro con Vanessa hasta que caía el sol. «No tienes que hacer esto, Carlos, ya trabajas demasiado», le decía ella una noche, viéndolo reparar la valla del corral bajo la luz de la luna. «Lo hago porque quiero, Vanessa, porque Juan haría lo mismo por mí, y porque quiero cuidarlas a ustedes», respondió él, limpiándose el sudor de la frente y mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. Esa crisis de salud sirvió para cimentar aún más la posición de Carlos dentro de la familia. Ya no era solo el novio de Vanessa, era el hombre de la casa en funciones, ganándose el respeto eterno de Juan. Lía y Yasmín también asumieron su parte, portándose mejor que nunca y ayudando a Sonia a entretener a Juan con cuentos y juegos de mesa en su habitación. Juan, aunque adolorido, se sentía profundamente conmovido por los cuidados que recibía, dándose cuenta de que la inversión de amor que había hecho al acoger a esa extraña embarazada le estaba siendo devuelta con creces. «Nunca pensé que terminaría mis días así, cuidado por ángeles», le confesó Juan a Sonia una tarde, mientras ella le frotaba la espalda con ungüento de árnica. «No son ángeles, viejo cascarrabias, es tu familia. Y te vas a curar porque todavía te falta bailar en la boda de esas niñas», le regañó Sonia con cariño, dándole un beso en la frente arrugada. Semanas después, la situación con Juan se estabilizó, aunque quedó claro que sus días de trabajo pesado habían terminado definitivamente, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. Mientras tanto, el teléfono de la casa sonó una mañana con una noticia que, aunque esperada, no dejó de ser impactante. Marisol había fallecido en el hospital de la frontera. Una enfermera llamó para avisar que había muerto durante el sueño, tranquila y sin dolor, víctima de las complicaciones de su enfermedad y de una vida de excesos y tristezas. Vanessa recibió la noticia con una calma estoica. Ya había hecho su duelo meses atrás, cuando la visitó y se despidió de la hermana que alguna vez conoció. No hubo grandes llantos ni desesperación, solo un silencio respetuoso por la vida desperdiciada de alguien que no supo valorar lo que tenía hasta que lo perdió todo.
Vanessa decidió pagar un entierro digno en el cementerio de aquel pueblo fronterizo, enviando el dinero necesario, pero decidió no asistir al funeral. No es por rencor, le explicó a Carlos mientras miraban el atardecer. Es por protección. Esa parte de mi vida está cerrada. Mis hijas no necesitan ver eso. Me despediré desde aquí. Esa noche encendió una vela blanca en la cocina y rezó por el alma de Marisol, pidiendo que encontrara la paz que no tuvo en la tierra, liberándola finalmente de cualquier deuda emocional. Sonia abrazó a Vanessa largamente esa noche, entendiendo el dolor sutil de perder a la única familia de sangre que le quedaba, aunque esa familia hubiera sido tóxica. Ahora nosotros somos todo lo que tienes, y tú eres todo lo que tenemos, dijo Sonia, reafirmando el vínculo inquebrantable que habían forjado. La muerte de Marisol cerró el último capítulo del pasado oscuro de Vanessa, dejándola completamente libre para mirar hacia el futuro sin sombras que la persiguieran. Fue una liberación definitiva, un corte limpio con la tragedia que le permitió respirar con una profundidad nueva, sintiéndose dueña absoluta de su destino. Con el pasado enterrado, Vanessa se enfocó en el presente, en la expansión de la panadería que ahora recibía pedidos de restaurantes de la ciudad vecina. Se sentía poderosa, capaz, una mujer de negocios y una madre devota, muy lejos de la chica asustada que caminaba por el desierto. Lía trajo a casa sus primeras notas excelentes, y la celebración que hicieron con pizza y refrescos fue más alegre que cualquier fiesta de lujo. La vida seguía, imparable y hermosa, y Vanessa estaba decidida a exprimir cada gota de felicidad que el destino le quisiera regalar. Una mañana de primavera, Vanessa se encontraba en la entrada de la panadería observando cómo pintaban el nuevo letrero que ella misma había diseñado. Panadería La Familia, desde 1975. Decidió mantener el año original de fundación de Juan y Sonia, pero el nombre reflejaba la nueva realidad, la fusión de historias y destinos. El sol brillaba sobre las letras doradas y Vanessa sintió una emoción tan fuerte que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta, repasando mentalmente todo el camino recorrido desde aquel día fatídico en la carretera. Miró sus manos, ahora un poco más ásperas por el trabajo pero llenas de dignidad, y luego miró hacia el interior, donde Sonia enseñaba a Yasmín a poner las pasas en los roles de canela. Si esta historia de superación te está llegando al corazón, deja tu me gusta ahora mismo y acompáñanos hasta el final, porque los giros que da la vida de Vanessa aún no terminan, y lo que viene te emocionará aún más. Ese momento de contemplación fue interrumpido por la llegada del camión de reparto con sacos de harina especial, una nueva línea orgánica que Vanessa quería probar. El conductor, un hombre mayor que conocía a Juan de toda la vida, le sonrió con respeto. Doña Vanessa, aquí tiene el pedido. Juan me ha dicho que ahora usted es la jefa, que él solo está de asesor honorario, bromeó el hombre mientras descargaba. Vanessa rió, firmando el albarán con una caligrafía firme. Él siempre será el jefe, yo solo soy la que ejecuta sus órdenes. Pero en el fondo, sabía que el relevo generacional ya se había producido de facto, una transición suave y amorosa, donde no hubo luchas de poder, solo gratitud mutua. Esa tarde, Carlos llegó más temprano de lo habitual, con una expresión nerviosa que no le pegaba nada, jugueteando con las llaves de su camioneta. Vanessa, ¿tienes un momento? Necesito que me acompañes a un lugar, dijo él, evitando su mirada directa. Vanessa se preocupó por un segundo, pensando en alguna mala noticia, pero al ver el brillo en los ojos de Sonia, que parecía saber algo, se tranquilizó. Se quitó el delantal, se arregló un poco el cabello y subió a la camioneta de Carlos, dejando a las niñas al cuidado de los abuelos.
Condujeron hacia una colina cercana, el punto más alto de la propiedad, desde donde se podía ver todo el valle teñido de naranja por el atardecer, un paisaje que quitaba el aliento. Carlos detuvo el motor y bajaron, caminando hasta un viejo roble que dominaba la cima, el testigo mudo de generaciones de historias en esas tierras. Vanessa, he estado pensando mucho últimamente, en nosotros, en las niñas, en Juan y Sonia, empezó Carlos, su voz temblando ligeramente. Vanessa lo miró, el viento jugando con su pelo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en la garganta, anticipando lo que venía. Desde que llegaste, mi vida tiene color. Antes solo era trabajo y soledad. Tú y esas niñas me han dado un propósito, continuó él, arrodillándose lentamente en la hierba. Carlos sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo, abriéndola para revelar un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña piedra que brillaba con la última luz del sol. No tengo mucho que ofrecerte más que mis manos para trabajar y mi corazón para amarte a ti y a tus hijas como si fueran mías. Vanessa, ¿te casarías conmigo? El mundo se detuvo. No hubo pájaros ni viento, solo la voz de Carlos y la pregunta que flotaba en el aire, cargada de promesas de futuro. Vanessa lloró, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad, de incredulidad ante tanta dicha después de tanto sufrimiento. Sí, Carlos, sí, 1000 veces sí, respondió ella lanzándose a sus brazos, cayendo ambos sobre la hierba entre risas y besos. Se quedaron allí un rato abrazados, mirando cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Texas, planeando un futuro juntos. Al regresar a la casa, fueron recibidos con vítores. Sonia y Juan los esperaban con una botella de sidra y las niñas corriendo a abrazarlos, evidentemente cómplices de la sorpresa. «Sabía que diría que sí», gritó Lía, saltando alrededor de ellos. «Ahora vas a ser mi papá de verdad». Esa frase, papá de verdad, fue el mejor regalo de compromiso que Carlos pudo haber recibido, confirmando que el lazo del corazón es más fuerte que el de la sangre. La cena de celebración fue sencilla, pero llena de amor, con brindis por el futuro y anécdotas del pasado, cerrando el círculo de la integración familiar completa. Pero la vida en el campo no da tregua por mucho tiempo. Unos días después, una tormenta eléctrica severa azotó la región, amenazando con destruir la cosecha de trigo que Juan había cuidado con tanto esmero. El cielo se puso negro a mediodía y el viento comenzó a aullar como una bestia herida, arrancando ramas y haciendo temblar las ventanas de la vieja casa. Vanessa, Carlos y Juan, quien insistió en ayudar a pesar de su espalda, salieron a asegurar los animales y reforzar el techo del granero, luchando contra los elementos. La lluvia caía en cortinas densas, empapándolos hasta los huesos, el barro dificultando cada movimiento, convirtiendo la granja en un campo de batalla contra la naturaleza. «La lona del techo se está soltando», gritó Carlos, tratando de hacerse oír sobre el estruendo de los truenos. Vanessa no lo dudó, subió la escalera con agilidad, ayudando a Carlos a clavar la lona protectora mientras el viento intentaba tirarlos al suelo. Trabajaron como un equipo perfectamente sincronizado, sin necesidad de palabras, solo acción y confianza mutua, protegiendo lo que era suyo. Juan, desde abajo, pasaba las herramientas y gritaba instrucciones, sintiéndose orgulloso de ver cómo esa pareja defendía su legado con tanta ferocidad. Cuando la tormenta pasó, dejando tras de sí olor a tierra mojada y ozono, se miraron, sucios, mojados y exhaustos, pero victoriosos. No habían perdido nada importante. La casa estaba intacta, los animales seguros y el granero resistió. Entraron a la cocina, donde Sonia los esperaba con toallas calientes y chocolate, riendo de la adrenalina y del alivio de haber superado otra prueba juntos. Esa noche durmieron profundamente, sabiendo que si podían enfrentar una tormenta así, podrían enfrentar cualquier cosa que la vida les lanzara.
La boda se planeó para el otoño, una ceremonia sencilla en el jardín de la granja, justo cuando las hojas de los árboles se tornaban doradas y rojas. Vanessa quería algo íntimo, solo la familia y algunos amigos cercanos del pueblo, lejos de la ostentación vacía de su primera boda. Sonia se encargó de coser el vestido de novia, transformando el que ella misma usó hace 50 años, adaptándolo al cuerpo y estilo de Vanessa. Lleva impregnado medio siglo de amor feliz, hija. «Le traerá suerte», le dijo Sonia mientras le hacía la prueba final, con alfileres en la boca y lágrimas en los ojos. Lía y Yasmín serían las niñas de las flores, y estaban emocionadísimas con sus vestidos a juego, ensayando cada tarde cómo tirar los pétalos sin tropezar. Juan, por supuesto, sería quien llevaría a Vanessa al altar improvisado bajo el viejo roble. «Nunca tuve una hija para entregar, Vanessa. Este es el honor más grande de mi vida», le confesó Juan un día, practicando su caminar lento pero digno por el pasillo de césped. Vanessa sentía que el pecho le iba a estallar de gratitud. La vida le estaba devolviendo con creces cada lágrima derramada en el pasado. Mientras tanto, la panadería seguía creciendo. Vanessa firmó un contrato con una cadena de cafeterías locales para proveerles de sus famosos pasteles, lo que aseguraba la estabilidad económica de la familia por años. Contrataron a 2 empleados más, y Vanessa se convirtió en una jefa justa y querida, recordando siempre lo que era estar del otro lado, sin oportunidades. Carlos seguía con su trabajo de veterinario, pero cada vez pasaba más tiempo en la granja, pensando en proyectos para modernizarla y hacerla más sostenible. Tenían planes de construir una casa propia en el terreno adyacente, para estar cerca de los abuelos, pero con su propia independencia. Sin embargo, Juan comenzó a mostrar signos de deterioro cognitivo leve. A veces olvidaba dónde dejaba las llaves, o repetía la misma historia 2 veces en una hora. Al principio, todos lo atribuyeron a la edad normal, bromeando sobre ello, pero Sonia, que lo conocía mejor que nadie, tenía una sombra de preocupación en la mirada. «No es nada, mujer, solo tengo la cabeza llena de cosas», se defendía Juan cuando Sonia le señalaba sus olvidos. Vanessa notó esto y decidió, sin decir nada, empezar a anotar todas las recetas secretas de Juan y los procedimientos de la granja, preservando el conocimiento antes de que fuera tarde. Se sentaba con él por las tardes, libreta en mano, pidiéndole que le contara cómo sabía cuándo el trigo estaba listo o cuál era el secreto de la masa madre perfecta. Juan se sentía importante al transmitir su sabiduría, sin darse cuenta de que Vanessa lo hacía preparándose para el día en que él ya no pudiera recordar. Esas sesiones de entrevista se convirtieron en tesoros invaluables, momentos de conexión profunda donde Juan le narraba no solo técnicas, sino la filosofía de vida de un hombre de campo. «El secreto, hija, es la paciencia. El pan, como la vida, no se puede apurar. Si lo apuras, sale crudo o se quema», le dijo una tarde, una frase que Vanessa grabaría en su alma. Llegó el día de la boda. El cielo estaba de un azul insultante, perfecto, sin una sola nube. El jardín estaba decorado con flores silvestres y guirnaldas de luces para la noche. Vanessa se miró al espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no había rastro de la víctima, solo una mujer fuerte, hermosa y amada. Sonia le colocó un velo sencillo y le dio un beso en la mejilla. «Estás radiante. Tu madre, donde quiera que esté, estaría orgullosa». Al salir al porche, Juan la esperaba, vestido con su mejor traje, un poco anticuado pero impecable, con una flor en la solapa. Estás preciosa, hija», dijo Juan, y su voz se quebró. Le ofreció su brazo y juntos caminaron hacia el altar, donde Carlos la esperaba con una sonrisa que iluminaba el mundo. Lía y Yasmín iban delante, tirando pétalos con una seriedad adorable, tomándose su trabajo muy en serio. La ceremonia fue breve pero emotiva. El juez de paz habló sobre las segundas oportunidades
y sobre cómo el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso a través del desierto. Cuando intercambiaron los anillos, Vanessa sintió una paz absoluta. Miró a Carlos a los ojos y supo que ese hombre nunca la abandonaría, que era un compañero de vida real. Yo, Carlos, te tomo a ti, Vanessa, y a Lía y a Yasmín, como mi familia, para amarlas y protegerlas todos los días de mi vida, dijo él en sus votos, haciendo llorar a la mitad de los invitados. Al terminar la ceremonia, la fiesta comenzó. Hubo música, comida casera en abundancia y mucho baile. Juan, olvidando su dolor de espalda, sacó a bailar a Sonia, moviéndose con una gracia que desafiaba sus años, mirándola como si fuera la única mujer en el mundo. Vanessa bailó con Carlos, con sus hijas, e incluso con el panadero de la competencia que había venido a felicitarla. En medio de la fiesta, Vanessa tomó el micrófono para dar un agradecimiento. Hace unos años, llegué a este pueblo sin nada, rota, sola y embarazada, y dos personas maravillosas me abrieron su puerta y su corazón sin pedir nada a cambio. Miró a Juan y a Sonia, que estaban sentados tomados de la mano. Hoy soy la mujer más rica del mundo, no por dinero, sino por amor. Gracias, papá Juan y mamá Sonia, por salvarme la vida en todos los sentidos posibles. Los aplausos resonaron en la noche, y Sonia escondió su rostro en el hombro de Juan, emocionada. Fue una noche mágica, de esas que se guardan en la memoria para calentarse en los días fríos. Pero la felicidad extrema a veces agota, y al final de la noche, cuando los últimos invitados se iban, Juan se sentó pesadamente en una silla. «Me siento un poco mareado, Sonia», murmuró, llevándose la mano al pecho. La música se detuvo de golpe en la mente de Vanessa al ver la escena. Carlos corrió hacia él, tomándole el pulso. «Está muy rápido. Hay que llevarlo al hospital. Ahora», dijo Carlos con tono profesional pero urgente. La magia de la boda se transformó instantáneamente en angustia. Carlos cargó a Juan en la camioneta, con Vanessa y Sonia subiendo detrás, todavía vestidas de fiesta, pero con el miedo pintado en el rostro. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. Juan estaba consciente pero pálido, respirando con dificultad, apretando la mano de Sonia como si fuera su ancla a la vida. «No me dejes, viejo, no te atrevas a dejarme ahora», le susurraba Sonia, besando su mano frenéticamente. Al llegar a urgencias, se lo llevaron en una camilla, dejando a las dos mujeres y a Carlos en la sala de espera, con el sonido de las puertas automáticas cerrándose como una sentencia. Las horas pasaron lentas y tortuosas. Vanessa caminaba de un lado a otro, su vestido de novia blanco, contrastando cruelmente con la asepsia gris del hospital. Sonia rezaba el rosario en silencio, sentada en una silla de plástico, pareciendo más pequeña y frágil que nunca. Carlos trajo café que nadie bebió, tratando de mantener la calma por el bien de todos, usando sus conocimientos médicos para explicarles lo que podría estar pasando sin alarmarlas demasiado. Finalmente, un médico salió con expresión seria, pero no trágica. «Ha sido un infarto leve, lo hemos estabilizado, su corazón está cansado, pero es fuerte. Va a necesitar mucho reposo, medicación y cambios en su estilo de vida, pero saldrá de esta». El alivio fue tan grande que Sonia casi se desmaya. Se abrazaron los tres, llorando de nuevo, pero esta vez por la tensión liberada. Pudieron pasar a verlo brevemente. Juan estaba conectado a monitores, débil, pero les sonrió al verlos entrar. «Vaya forma de terminar la fiesta, ¿eh?», bromeó con voz ronca, tratando de quitarle hierro al asunto. Sonia le acarició la cara con ternura infinita. «Nos diste el susto de muerte, Juan. No vuelvas a hacerme esto». «Todavía no me voy, mujer. Tengo que ver crecer a esas niñas un poco más», prometió él. Vanessa se acercó y le besó la frente. «Descansa, papá. Nosotros nos encargamos de todo. Tú solo ocúpate de sanar». Esa noche, Carlos y Vanessa se quedaron en el hospital mientras obligaban a Sonia a ir a casa a descansar un poco, aunque sabían que no dormiría. En la soledad del pasillo del hospital,
Vanessa reflexionó sobre la fragilidad de la felicidad. Se dio cuenta de que el tiempo con ellos era limitado y precioso. Decidió que adelantaría la construcción de la casa anexa para estar literalmente al lado de ellos, para cuidarlos cada minuto que les quedara. Miró a Carlos, que dormitaba en una silla incómoda, y agradeció a Dios por haberle enviado un compañero capaz de sostenerla en las buenas y en las malas. Días después, Juan regresó a casa, recibido como un héroe de guerra. Lía y Yasmín le habían hecho carteles de bienvenida y prometieron no hacer ruido para dejarlo descansar. La dinámica de la casa cambió. Ahora el centro de atención era la salud de Juan. Sonia se convirtió en su enfermera implacable, controlando cada pastilla y cada comida baja en sal con una disciplina militar pero amorosa. Juan refunfuñaba por la falta de sal en la sopa, pero obedecía, sabiendo que lo hacían por amor. Vanessa asumió oficialmente la gerencia total de la panadería y la granja. Carlos se encargaba de las reparaciones y del trabajo físico pesado. Juan, desde su sillón en el porche, supervisaba todo, dando consejos y sintiéndose todavía parte vital del engranaje, aunque ya no pudiera levantar peso. La vida encontró un nuevo ritmo, más lento pero más profundo. Las tardes se llenaron de historias. Juan le contaba a las niñas anécdotas de su juventud, de cuando el pueblo era solo unas cuantas casas y el desierto era aún más salvaje. Yasmín, que ya tenía 2 años, se sentaba a sus pies, escuchando fascinada, absorbiendo la historia oral de su familia adoptiva. Lía le leía el periódico a Juan cuando a él le fallaba la vista, creando un vínculo intelectual precioso entre el abuelo y la nieta mayor. Vanessa observaba estas escenas y sabía que estaba viviendo los mejores años de su vida, a pesar de los sustos y el trabajo duro. Había construido un refugio contra el mundo, un lugar donde el amor era la moneda de cambio y la lealtad la única ley. Pero el destino aún tenía una última sorpresa reservada, algo que pondría a prueba la solidez legal de esa familia construida con el corazón. Una tarde, un coche oficial del gobierno se detuvo frente a la panadería. Un hombre de traje bajó, con un maletín y una expresión burocrática. Vanessa salió a recibirlo, limpiándose las manos en el delantal, con un mal presentimiento instalándose en su pecho. «Señora Vanessa, busco a los propietarios, el señor Juan y la señora Sonia. Soy de Servicios Sociales y del Departamento de Tierras», dijo el hombre. Vanessa sintió un escalofrío. ¿Qué querrían ahora? ¿Tenía algo que ver con la custodia de las niñas o con la propiedad de la granja? Miró hacia el porche donde Juan dormitaba y supo que tendría que manejar esto ella sola para no alterarlo. «Soy su hija y la encargada. Dígame qué necesita», dijo Vanessa con voz firme, plantándose como una leona defendiendo su territorio. El hombre del traje se presentó como el señor Rivas, un auditor del Departamento de Tierras del Condado, y su expresión seria no presagiaba nada bueno. Explicó con una frialdad burocrática que helaba la sangre que había surgido una irregularidad en los antiguos linderos de la granja, una vieja disputa de hace décadas que nunca se había formalizado en los registros digitales modernos. Vanessa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La granja no era solo tierra y ladrillos, era el corazón de su familia, el refugio que había salvado su vida y la de sus hijas. Si perdían parte del terreno, o peor aún, si la propiedad estaba en riesgo legal, el legado que Juan y Sonia querían dejarles se convertiría en humo y cenizas. El miedo se transformó rápidamente en una determinación feroz en la mirada de Vanessa, quien cruzó los brazos sobre su pecho, negándose a ser intimidada por papeles y sellos oficiales en el porche de su propia casa. «Señor Rivas, mis padres, Juan y Sonia, han vivido y trabajado esta tierra por más de 50 años. Cada centímetro de este suelo ha sido regado con su sudor», dijo Vanessa, elevando la voz lo suficiente para mostrar autoridad, pero sin perder la educación. Rivas ajustó sus gafas, visiblemente incómodo ante la pasión de la mujer.
Entiendo eso, señora, pero la ley es la ley. Si no hay un título actualizado que coincida con los nuevos mapas satelitales, el Estado podría reclamar una parte de la propiedad para la ampliación de la carretera. La mención de la carretera, esa misma carretera donde ella había dado a luz y encontrado su milagro, ahora amenazaba con devorar su hogar. Era una ironía cruel que Vanessa no estaba dispuesta a aceptar bajo ninguna circunstancia. Desde el interior de la casa, los ruidos de la conversación despertaron a Juan, quien a pesar de su debilidad intentó levantarse del sillón. Sonia trató de detenerlo, preocupada por su corazón, pero él le dedicó una mirada que ella conocía bien, la mirada del patriarca que escucha a los lobos rondando su rebaño. «Ayúdame a salir, Sonia. Nadie va a venir a decirme qué es mío y qué no lo es en mi propia casa», murmuró Juan, apoyándose pesadamente en su bastón. Vanessa vio salir a Juan, pálido pero erguido con una dignidad que empequeñecía al funcionario del gobierno. Carlos, que acababa de llegar y vio la escena, se colocó estratégicamente al lado de Rivas, una presencia física imponente y silenciosa que equilibraba la balanza de poder. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Juan con voz ronca pero firme, clavando sus ojos cansados en el auditor. Rivas, al ver al anciano, suavizó un poco su postura, reconociendo el respeto que imponían las canas y las manos trabajadas. «Señor, solo le explicaba a su hija que hay trámites pendientes que ponen en riesgo la titularidad completa de la finca», explicó Rivas, usando un tono más conciliador. Vanessa sintió un calor en el pecho al escuchar cómo el hombre se refería a ella como su hija, con total naturalidad, y cómo Juan ni siquiera parpadeó al aceptarlo, validando ante la ley lo que ya era verdad en el alma. «Entonces traiga los papeles que haya que firmar, joven, porque esta tierra es de mi hija y de mis nietas, y yo no me voy a morir tranquilo hasta que cada piedra tenga su nombre escrito», sentenció Juan, golpeando el suelo con su bastón para dar énfasis. Rivas, conmovido quizás por la escena o simplemente dándose cuenta de que no ganaría esa batalla, asintió y sacó una carpeta gruesa. «En realidad, vine para ayudarles a regularizarlo antes de que sea tarde. Si firmamos una cesión de derechos y actualizamos el catastro hoy mismo, la propiedad quedará blindada para siempre». El suspiro de alivio colectivo que se escuchó en el porche fue casi audible. No era un ataque, era una salvación disfrazada de burocracia. Vanessa tomó el bolígrafo con mano firme, pero antes de firmar, miró a Juan y a Sonia. «Esto no es solo mío, esto es nuestro, y siempre será la casa de los abuelos», dijo ella, firmando los documentos que aseguraban el futuro de Lía y Yasmín. Carlos firmó como testigo, sellando el pacto legal que protegía el patrimonio familiar. Rivas guardó los documentos, se quitó el sombrero ante Juan y se marchó, dejando tras de sí una familia que acababa de esquivar una bala que ni siquiera sabían que venía hacia ellos. Esa noche, la cena tuvo un sabor especial, un sabor a victoria y a permanencia. Juan, agotado por el esfuerzo emocional, se retiró temprano, pero antes llamó a Vanessa a su lado. «Hija, hoy defendiste la tierra como una verdadera leona. Ya puedo descansar tranquilo, sabiendo que todo esto queda en las mejores manos», le susurró, apretando su mano con las pocas fuerzas que le quedaban. Vanessa le besó la frente, conteniendo las lágrimas. «No vas a ir a ningún lado todavía, papá. Tenemos mucho que hacer, pero gracias por confiar en mí». Con los asuntos legales resueltos y la salud de Juan mejorando lentamente, la vida entró en una etapa dorada de estabilidad y crecimiento. Los años comenzaron a pasar, no como una carga, sino como un regalo, viendo cómo las niñas se transformaban en jovencitas llenas de vida y sueños. Lía entró en la adolescencia, una etapa que trajo sus propios desafíos, pero que fue manejada con amor y paciencia por todo el clan familiar.
Yasmín, por su parte, descubrió una pasión innata por la música, llenando la casa con melodías de violín que Juan escuchaba con los ojos cerrados, transportándose a un lugar de paz absoluta. La panadería se había convertido en un referente regional, ganando premios por la calidad de sus productos y apareciendo en guías turísticas como una parada obligatoria en la ruta del desierto. Vanessa y Carlos habían logrado construir su casa en el terreno anexo, un hogar hermoso y moderno, pero la verdad era que pasaban la mayor parte del tiempo en la casa vieja, donde el corazón de la familia latía más fuerte. Sonia, aunque sus pasos eran más lentos y su espalda más curvada, seguía siendo el alma de la cocina, enseñando a sus nietas que el ingrediente secreto de cualquier receta siempre es el amor con el que se prepara. Un día, Lía llegó del colegio con preguntas. Esas preguntas difíciles sobre identidad que surgen cuando uno empieza a entender el mundo. Mamá, ¿por qué mi papá Ramiro nos dejó? Mis amigas preguntan por mi padre biológico y no sé qué decirles, preguntó Lía, sentada en la encimera de la cocina mientras Vanessa glaseaba unas rosquillas. El silencio llenó la cocina. Vanessa sabía que ese día llegaría, pero no por eso dolía menos. Miró a través de la ventana, donde Carlos y Juan estaban podando los rosales, riendo de algún chiste privado. Lía, tu padre biológico no supo valorar el tesoro que tenía. Se perdió, tomó malas decisiones y eligió un camino que lo alejó de nosotras, respondió Vanessa con honestidad, sin veneno pero con firmeza. Pero eso no significa que no tengas papá. Mira hacia afuera. ¿Ves a ese hombre que te enseñó a andar en bici? Y al abuelo que te cuenta historias. Ellos son tus padres. Padre es el que se queda, el que cuida, el que ama. Lía miró por la ventana, observando a Carlos, quien al sentir la mirada, levantó la mano y saludó con una sonrisa radiante. La niña, ya no tan niña, sonrió de vuelta entendiendo una verdad universal. Tienes razón, mamá. Tengo suerte. Tengo dos papás increíbles, dijo Lía, saltando de la encimera y corriendo afuera para abrazar a Carlos. Sonia, que había escuchado todo desde el pasillo, entró en la cocina secándose una lágrima discreta. Lo has hecho bien, Vanessa. Has criado a una mujer inteligente y de buen corazón, dijo la anciana, abrazando a su hija adoptiva. Aprendí de la mejor, respondió Vanessa, devolviendo el abrazo, sintiendo la fragilidad de los huesos de Sonia, pero la inmensa fuerza de su espíritu. El tiempo seguía su curso, y con él llegaron las graduaciones. Ver a Lía recibir su diploma de secundaria fue un evento monumental para la familia. Juan insistió en ir, a pesar de que ya usaba silla de ruedas para distancias largas. Se puso su mejor traje, el mismo de la boda, y aplaudió con más fuerza que nadie cuando llamaron el nombre de su nieta. «¡Esa es mi nieta!», gritó Juan, sin importarle el protocolo, provocando risas y aplausos de simpatía en el auditorio. Lía buscó a su familia en las gradas y les lanzó un beso, sabiendo que ese logro era tanto suyo como de ellos. La vejez es un privilegio que no todos tienen, y Juan y Sonia lo llevaban con una gracia admirable, aunque no exenta de sustos. Una noche de invierno, Sonia resbaló en el baño y se rompió la cadera. Fue un momento de pánico absoluto, recordando la fragilidad de su existencia. La operación fue riesgosa por su edad y las horas de espera en el hospital fueron eternas. Vanessa y Carlos se turnaban para rezar y para consolar a un Juan devastado que se negaba a comer hasta ver a su esposa. «Ella es mi mitad, Vanessa. Si ella se va, yo me voy detrás», decía Juan con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo una foto antigua de Sonia. «Ella es fuerte, papá. Es la mujer más terca que conozco. No nos va a dejar así de fácil», le aseguraba Vanessa, aunque por dentro estaba aterrorizada. Y tenía razón. Sonia sobrevivió a la operación y contra todo pronóstico médico comenzó una recuperación asombrosa impulsada por el deseo de volver a su cocina y a su jardín. La rehabilitación fue dura.
Vanessa dejó de lado la panadería, delegando en sus empleados para dedicarse en cuerpo y alma a cuidar a Sonia. La bañaba, la vestía, le daba de comer y la animaba en cada paso doloroso de la terapia física, devolviendo con amor cada cuidado que Sonia le había dado a ella años atrás. Ese periodo de inversión de roles, donde la hija cuidaba a la madre, profundizó aún más el vínculo entre ellas. Pasaban horas hablando, Sonia contándole secretos de su juventud, de sus primeros amores antes de Juan, de sus sueños cumplidos y los no cumplidos. ¿Sabes cuál era mi mayor sueño, Vanessa?, preguntó Sonia un día mientras Vanessa le cepillaba el cabello blanco y suave. «Tener la panadería», aventuró Vanessa. «No, mi sueño era no morir sola, tener una casa llena de gente que me quisiera. Y tú me has dado eso, me has dado un final de cuento de hadas», confesó Sonia. Vanessa besó la cabeza de la anciana, emocionada. «Tú me diste un principio de cuento de hadas cuando mi vida era una pesadilla, mamá». Juan, al ver a su esposa recuperarse y volver a caminar con andador, pareció rejuvenecer 10 años. La casa volvió a llenarse de risas, y aunque el ritmo era más lento, la felicidad era más densa, más palpable. Carlos instaló rampas y pasamanos por toda la casa para que los abuelos pudieran moverse con libertad, adaptando el entorno a la nueva realidad. Yasmín, inspirada por la experiencia, decidió que quería estudiar enfermería para cuidar a personas mayores, una decisión que llenó de orgullo a sus abuelos. «Voy a cuidarlos a ustedes mejor que nadie», prometió la joven, tomando la presión de Juan con un aparato nuevo que había comprado. La familia funcionaba como un reloj suizo, donde cada engranaje apoyaba al otro, movidos por la fuerza inagotable del amor incondicional. Llegó el momento que todos esperaban con ilusión y un poco de incredulidad. El 50 aniversario de bodas de Juan y Sonia. Las bodas de oro. Vanessa y Carlos querían hacer algo inolvidable, una celebración que honrara medio siglo de amor y resistencia. Alquilaron el salón comunal del pueblo, invitaron a todos los vecinos, amigos, proveedores y clientes de la panadería. Lía diseñó las invitaciones y Yasmín preparó un repertorio especial con su violín para la ceremonia de renovación de votos. El día de la fiesta, Sonia estaba nerviosa como una novia adolescente. Vanessa la ayudó a vestirse con un vestido dorado elegante que realzaba su belleza atemporal. Juan, en su silla de ruedas pero impecable, la miró con la misma devoción que el primer día. «Sigues siendo la mujer más hermosa de Texas, Sonia», le dijo besando su mano. La renovación de votos fue oficiada por el mismo pastor que los casó décadas atrás, un anciano venerable que apenas podía mantenerse en pie, pero que no quería perderse el evento. Cuando Juan, con voz temblorosa, prometió seguir amándola, en la salud y en la enfermedad, hasta que Dios diga basta, no había un solo ojo seco en el salón. Vanessa y Carlos se miraron, tomados de la mano, viendo en esa pareja de ancianos el espejo de lo que ellos querían ser en el futuro. La fiesta fue un éxito rotundo. Hubo baile, comida en cantidades industriales, todo hecho en la panadería, por supuesto, y discursos emotivos. Vanessa tomó el micrófono, subiendo al escenario con sus 2 hijas a los lados. «Hace muchos años, yo era una extraña en una carretera, sin esperanza. Juan y Sonia no solo me dieron un techo, me dieron una vida. Hoy celebramos su amor, pero también celebramos el milagro de la bondad», dijo Vanessa, brindando con su copa. Sonia y Juan, sentados en sus tronos de honor, sonreían, rodeados de nietos, amigos y una comunidad que los adoraba. Era la imagen perfecta del triunfo del bien sobre la adversidad. Ramiro y Marisol eran solo nombres borrosos en un pasado lejano. La realidad era esa sala llena de luz y afecto. Al final de la noche, Carlos organizó una sorpresa final. Un video recopilatorio con fotos de toda la vida de Juan y Sonia, desde que eran jóvenes hasta el presente. Ver pasar las imágenes, ver cómo su familia había crecido y cambiado, fue el broche de oro para una noche mágica.
Juan tomó el micrófono con manos temblorosas para dar las gracias. La vida nos quitó la posibilidad de tener hijos de sangre, pero nos regaló a la mejor hija que podíamos desear. Gracias, Vanessa, gracias a todos. Soy un hombre feliz. Después de la gran fiesta, la calma volvió a la granja, pero una calma llena de plenitud. Juan y Sonia pasaban sus días en el porche, viendo los atardeceres, tomados de la mano, en un silencio cómodo que solo comparten quienes se conocen el alma. Vanessa seguía dirigiendo el imperio de la panadería, pero ahora se tomaba más tiempo libre para estar con ellos, consciente de que cada minuto era oro. Carlos y ella planeaban su propio futuro, pensando en viajar un poco ahora que las niñas eran mayores, pero siempre con la base segura de la granja. Un domingo por la tarde, Vanessa tuvo una idea. Vamos a dar un paseo, todos. Quiero llevarlos a un lugar, dijo, cargando cestas de picnic en la camioneta. Ayudaron a subir a Juan y a Sonia, acomodándolos con almohadas para que fueran cómodos. Condujeron por la carretera antigua, esa misma carretera polvorienta y olvidada, donde todo había comenzado tantos años atrás. Vanessa detuvo el coche exactamente en el punto donde había caído de rodillas aquel día caluroso, el kilómetro exacto del milagro. El paisaje no había cambiado mucho. El desierto seguía siendo vasto e indiferente, pero para ellos ese lugar era tierra sagrada. Bajaron a los abuelos y se sentaron en unas sillas plegables frente a la inmensidad. Aquí fue, dijo Vanessa suavemente, señalando un punto en el arcén. Aquí naciste tú, Yasmín, y aquí nacimos todos como familia. Sonia miró el lugar y asintió, recordando la desesperación y la esperanza de aquel momento. Dios escribe derecho con renglones torcidos, murmuró la anciana. Hicieron un pequeño picnic allí mismo, brindando con jugo de naranja por el pasado, el presente y el futuro. El viento soplaba suave, ya no caliente y hostil como aquel día, sino fresco y amable, como si el desierto también hubiera hecho las paces con ellos. Lía y Yasmín corrieron un poco por el campo, recogiendo flores silvestres para hacerles coronas a sus abuelos. Ver a Juan con una corona de flores amarillas en la cabeza, riendo con sus nietas, fue una imagen que Vanessa guardaría en su corazón para siempre. Antes de irse, Carlos sacó una pequeña placa de madera que había tallado. Decía, aquí comenzó nuestra familia, donde el amor floreció en el desierto. La clavaron en un poste de la cerca cercana, dejando una marca física de su historia en el mundo. Regresaron a casa con el sol poniéndose a sus espaldas, sintiendo que el círculo se había cerrado perfectamente. La vida siguió su curso natural. Juan y Sonia envejecían, sí, se volvían más frágiles, olvidaban cosas y dormían más, pero estaban vivos, felices y, sobre todo, amados. No hubo tragedias finales, ni muertes repentinas que rompieran el corazón del espectador. Hubo gripes, hubo dolores de artritis, hubo días malos, pero siempre hubo alguien ahí para sostenerles la mano. Vanessa cuidó de ellos con una devoción santa hasta el final natural de sus días, muchos años después, pero esa es otra historia. La historia que contamos hoy termina aquí, en un momento de felicidad perfecta. Es una tarde de Navidad. La casa está decorada con luces, el árbol brilla en la esquina y el olor a pavo y pastel de manzana inunda cada habitación. Toda la familia está reunida.